como una bestia que no quiere caminar, pero a punta de reo lo hace caminar. Así como el poder, el diablo tiene un poder, hermano. Pero gracias a Dios por el evangelio, por esa palabra que salió de su labio. Por eso él dijo en una palabra, creo que en San Marcos, cuando él dijo, conviene que el evangelio sea predicado antes. Conviene que este evangelio sea predicado antes. ¿Antes de qué? Antes que nos sorprenda la muerte, antes que venga Cristo a levantar su pueblo. Vamos a leer. Marcos 13:10. Amén. Y a toda la gente conviene que el evangelio sea predicado antes. Paz. El amor de Dios, hermano, tan grande que Él no quiere que ninguna sola alma vaya al tormento eterno. Porque bíblicamente el juicio está establecido para el diablo y su ángel. Muchas almas, hermanos, irán a ese lugar. Porque Dios, hermano, hasta hace poco alguien me preguntaba, el Señor no vino a condenar, porque nosotros predicamos que hay una condenación. Es fácil. Dios lo dijo bien en su palabra, que Él dijo una parte, dijo, creo que en San Lucas, cuando Él dijo, Él no vino a perder las almas, sino Él vino para salvar las almas. ¿Verdad? Está en el capítulo 9. Él vino a salvar. Pero bien lo dijo claro en el libro de San Juan, cuando Él dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque su obra era mala. ¿Qué significa la tiniebla? Todo lo que, hermano, significa el pecado, el pecado, hermano. ¿Qué representa la luz? Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, el hombre que se decide amar la tiniebla, vivir en pecado, hermano, lastimosamente le espera un tormento eterno. Y nosotros y todas las almas que desean amar la luz, agradecerle a Dios, porque aún la vida que tenemos y el oxígeno que respiramos todos los días, ese es por el poder. Como una bestia que no quiere caminar, pero a punta de reo lo hace caminar. Así como el poder, el diablo tiene un poder, hermano. Pero gracias a Dios por el evangelio, por esa palabra que salió de su labio. Por eso Él dijo en una palabra, creo que en San Marcos, cuando Él dijo, conviene que el evangelio sea predicado antes. Conviene que este evangelio sea predicado antes. ¿Antes de qué? Antes que nos sorprenda la muerte, antes que venga Cristo a levantar su pueblo. Vamos a leer. Marcos 13:10. Amén. Y a toda la gente conviene que el evangelio sea predicado antes. Paz. El amor de Dios, hermano, tan grande que Él no quiere que ninguna sola alma vaya al tormento eterno. Porque bíblicamente el juicio está establecido para el diablo y su ángel. Muchas almas, hermanos, irán a ese lugar. Porque Dios, hermano, hasta hace poco alguien me preguntaba, el Señor no vino a condenar, porque nosotros predicamos que hay una condenación. Es fácil. Dios lo dijo bien en su palabra, que Él dijo una parte, dijo, creo que en San Lucas, cuando Él dijo, Él no vino a perder las almas, sino Él vino para salvar las almas. ¿Verdad? Está en el capítulo 9. Él vino a salvar. Pero bien lo dijo claro en el libro de San Juan, cuando Él dice, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque su obra era mala. ¿Qué significa la tiniebla? Todo lo que, hermano, significa el pecado, el pecado, hermano. ¿Qué representa la luz? Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, el hombre que se decide amar la tiniebla, vivir en pecado, hermano, lastimosamente le espera un tormento eterno. Y nosotros y todas las almas que desean amar la luz, agradecerle a Dios, porque aún la vida que tenemos y el oxígeno que respiramos todos los días, ese es por el poder, no por experiencia de otros, porque yo he visto, hermano, la palabra de Dios y el Espíritu Santo me han sujetado hasta el día de hoy y me sigue educando, me sigue enseñando. Y yo le decía a los hermanos,
Muchos se confunden conmigo. Humildemente, yo nada más fui, no me avergüenzo, yo fui hasta sexto grado. Pero en la conducta, en el comportamiento, muchas personas, porque tengo mucha familia estudiados, que son doctores, son profesores, pero ellos dicen, a Eulogio, ese hombre, la conducta de él es más que una persona estudiado. Yo le digo, le doy gracias a Dios que nosotros no fuimos al colegio, a la universidad, pero estamos en un colegio y el profesor de nosotros se llama Cristo Jesús. Que Él enseña bien, hermano. Enseña bien. Porque yo le decía a los hermanos que como Dios nos enseña a nosotros podemos pararnos aquí la hora que sea, hablando y nunca sale una palabra obscena. Sin embargo, recuerdo que cuando nuestro presidente actual, que está ahorita mismo, yo estaba en Costa Rica, cuando se paró a dar su discurso, los primeros discursos que en su palabra salió fue una vulgaridad. Y yo me quedé pensando de qué lástima. Un hombre tan estudiado, un hombre que es figura del país, figura ante el mundo, expresar una palabra pareciera una persona ignorante que nunca haya puesto su pie en una escuela. Pero gracias a Dios, hermano, por el Evangelio, porque la única palabra que quita el pecado del corazón, deshace, hermano, el pecado en el corazón, es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, aquí dice, creo que en el libro de Filipenses, cuando dice, la cosa que para mí era ganancia. Vamos a ver capítulo 3, en el versículo, no por experiencia de otros, porque yo he visto, hermano, la palabra de Dios y el Espíritu Santo me ha sujetado hasta el día de hoy y me sigue educando, me sigue enseñando. Y yo le decía a los hermanos, muchos se confunden conmigo. Humildemente, yo nada más fui, no me avergüenzo, yo fui hasta sexto grado. Pero en la conducta, en el comportamiento, muchas personas, porque tengo mucha familia estudiados, que son doctores, son profesores, pero ellos dicen, a Eulogio, ese hombre, la conducta de él es más que una persona estudiado. Yo le digo, le doy gracias a Dios que nosotros no fuimos al colegio, a la universidad, pero estamos en un colegio y el profesor de nosotros se llama Cristo Jesús. Que Él enseña bien, hermano. Enseña bien. Porque yo le decía a los hermanos que como Dios nos enseña a nosotros podemos pararnos aquí la hora que sea, hablando y nunca sale una palabra obscena. Sin embargo, recuerdo que cuando nuestro presidente actual, que está ahorita mismo, yo estaba en Costa Rica, cuando se paró a dar su discurso, los primeros discursos que en su palabra salió fue una vulgaridad. Y yo me quedé pensando de qué lástima. Un hombre tan estudiado, un hombre que es figura del país, figura ante el mundo, expresar una palabra pareciera una persona ignorante que nunca haya puesto su pie en una escuela. Pero gracias a Dios, hermano, por el Evangelio, porque la única palabra que quita el pecado del corazón, deshace, hermano, el pecado en el corazón, es el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo decía, aquí dice, creo que en el libro de Filipenses, cuando dice, la cosa que para mí era ganancia. Vamos a ver capítulo 3, en el versículo. El Evangelio relaciona la parte material. No es que la parte material no sirve. Estudiar es algo muy importante, estudiar para tener un trabajo, para vivir cómodo. Pero hermano, el Evangelio o la palabra de Dios va sobre encima de todas las comodidades que hay aquí en esta tierra. Porque el estudio nos sirve para vivir aquí, para trabajar aquí, ¿verdad? Pero para llegar a la presencia de Dios, hermano, allá no se necesita, hermano, tener una carrera, un título académico, no. Allá, hermano, lo que nos recomienda es haber guardado la palabra de Dios, habiendo obedecido, habiéndonos sujetado. Y dice él, cuando él relacionaba
y la parte material con la parte espiritual. Y él decía, pero la cosa que para mí era ganancia, la he reputado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todo de la cosa pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. O sea, él aquí no está explicando que no sirve en la parte material. Sí nos sirve a nosotros tener un trabajito, tener un carro, como el hermano diácono tiene su trabajito y nos hizo posible que esta misión se diera hoy. Nos trajo en su carrito, fue a buscar al hermano. Eso es algo, hermano. Lo que quiero decir es que saber disfrutar la bendición materialmente, pero sin conocimiento de esta palabra. Nosotros, hermano, trabajando, hermano, y el fin de semana lo iban a dejar en la cantina allá. ¿Y qué beneficio? ¿Qué beneficio? ¿Qué resultado? ¿Qué ganancia sacamos acerca de eso? El siguiente día la alegría era temporal, hermano Miguel. El siguiente día lo que nos quedaba era dolor, gomas, tristeza. Eso es lo que venía. Pero aquí en el Evangelio